Uno de los mayores ladrones de la felicidad humana y de la abundancia es la ingratitud. Cualquier carencia en nuestras vidas es simplemente la evidencia de una falta de gratitud. Si te enfocas en lo que falta, no estás siendo agradecido. Por lo tanto, atraerás más carencia a tu vida. La verdadera gratitud viene del corazón. Debes pensar en términos de gratitud a través del corazón, hablar de gratitud a través del corazón y sentirlo intensamente en tu corazón. A medida que lo practiques, atraerás más pensamientos y sentimientos de gratitud, y a medida que agradezcas tu camino, abrirás el canal de recepción más poderoso en tu interior. Ponte una mano en tu pecho y cierra los ojos. Respira hondo 3 veces. Y mientras respiras, visualiza 5 cosas, situaciones o personas por las que estás agradecido. ¿Cómo te ha ido? ¿No se te ha dibujado automáticamente una sonrisa en tu cara? ¿No has sentido un momento de calma y felicidad? Claro que sí. Dar las gracias cada día es una buena costumbre. Y finalmente, antes de ir a dormir, recordar todos los hechos del día por los cuales te sientes agradecido. Si lo practicas, tu vida no podrá más que mejorar y acelerar la atención de aquello que deseas. Si quieres ser rico, da. Piensa en todo lo que has recibido hasta ahora, pues cuando hayas dado todo lo que has recibido, todavía no has dado nada. Es matemático, ¿verdad? Un solo pensamiento de gratitud hacia el cielo es la oración más perfecta. Las expresiones de agradecimiento son uno de los caminos más rápidos para alcanzar nuestras metas. La gratitud no es solo un sentimiento, sino toda una ley. La acción y la reacción son y están siempre iguales y en direcciones opuestas. Sentir agradecimiento sincero por lo que ya tienes atrae automáticamente y sin esfuerzo más bienestar a tu vida. Por eso es tan importante que comiences desde ahora a valorar y reconocer todo lo que ya has recibido. La gratitud es la llave con la que podemos abrir la puerta cerrada de la conciencia y despejar el camino para así recibir la abundancia que se nos ofrece. El Ho'oponopono nos dice también que las emociones, como los celos, el resentimiento o la insatisfacción, no hacen más que impedir que lo que anhelas para tu vida llegue a ti. Bloquean el camino hacia la prosperidad y la abundancia. Cuando expresas gratitud por lo que ya has recibido y por cosas que te gustaría tener como si ya las hubieras recibido, creas en ti una fuerza magnética que atrae hacia ti esas cosas. El universo se regocija y se alegra de proveerte de eso que aprecias, deseoso de cumplir los deseos de tu corazón, igual a como tú te sientes cuando haces un regalo a alguien que lo aprecie. Cuando expresas gratitud te abres al flujo de la abundancia ilimitada, ya que aquella funciona junto con la ley universal de la multiplicación, y aquello por lo que te sientes agradecido se multiplica en tu vida. La multiplicación de panes y peces se corresponde con este mismo principio. Cuanto más agradecido te sientas, más te alinearás con la fuente de la abundancia. Así que haz una lista de cosas y personas por las que te sientes agradecido y permítete sentir gratitud. Deja esta lista cerca de ti y agrega cosas cada día. Léela cada mañana, a la noche. Verás cómo pronto añadirás a la lista las nuevas cosas que vas a recibir. El camino para aprender a amar se hace perdonando, pues quien quiere crecer en el amor lo logra viviendo en el perdón. La persona que realmente se libera es quien perdona, echando fuera de su alma cualquier rencor y venganza, que solo lo envilecen y consumen. Perdonar a pesar de tener razón y justificaciones para no hacerlo. Perdonar cuando te han ofendido y humillado. Así se manifiesta la grandeza del corazón.
Además de las programaciones que recibimos en la infancia, en nuestro entorno familiar, escuela y sociedad, también adoptamos muchas otras cosas como ciertas. Estas creencias se instalan en nuestro cerebro y forjan nuestra personalidad, en un marco cada vez más definido y que restringe nuestra libertad con una serie de limitaciones. Es entonces cuando, creyendo que somos unos incompetentes y que nunca alcanzaremos nuestros sueños, debemos coger confianza en nosotros mismos y superar esos límites. Por otro lado, las heridas del pasado han forjado nuestro carácter y generado emociones destructivas, como la duda, el miedo o la cólera, que se siguen alimentando, atrayendo situaciones similares en nuestro entorno. El reflejo de estas emociones negativas en nuestra realidad es un hecho lógico, y cuando llega ese día creemos que ocultando las heridas, el problema está resuelto. Esto es un grave error. Las memorias del pasado se convierten en huellas indelebles dentro de nuestro cerebro y pueden reaparecer si se ponen en marcha mecanismos o situaciones similares. Un simple olor o color pueden disparar la memoria y nuestra reacción resultar desmedida. Dicen que una de las acciones artísticas de la joven Yoko Ono era repartir tarjetas chocantes para la época. Había alguna que, agujereada, tenía la inscripción "agujero para ver el cielo a través de él", y alguna otra que simplemente decía "respira". Aunque no entiendas todo lo que ocurre a tu alrededor ni en tu mundo interior, basta con que tomes conciencia de tu respiración. Mientras inspiras, imagina cómo es atraída la conciencia universal hacia el centro de tu ser simultáneamente y desde todas las direcciones. La respiración consciente es agradecimiento y nos ayuda a ver lo positivo, aún en medio de conflictos y luchas. Toma lápiz y papel y completa las afirmaciones que siguen con tus propias palabras. Podrás evaluar el cuadro que has establecido y aceptado para tu vida. Esto no es para mí. No voy a llegar jamás. Tengo miedo de. Creo que. Esta lista de creencias básicas es para tomar conciencia de los límites que encuadran tu vida y por qué estás viviendo una determinada situación. Recordemos el inicio de los versos gemelos del Dhammapada, un texto de más de 2300 años, que contiene parte de las esencias de la enseñanza budista. Dice así: la mente es la precursora de todos los estados. La mente es el fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue la pezuña del buey. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente pura, entonces la felicidad le sigue como una sombra que nunca lo abandona. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes albergan tales pensamientos no se liberarán jamás del odio. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes no albergan tales pensamientos se liberarán del odio. En este mundo el odio nunca cesa a través del odio, solo cesa a través del amor. Esto es una ley eterna. Perdonando puedes liberarte de todas esas creencias limitantes que tienes tan bien fijadas en tu mente. En este caso no vas a actuar perdonando a tu padre o madre, sino que se trata de una auténtica liberación. Se trata de que te perdones a ti mismo. Por otra parte, el perdón forma parte de la mayoría de tradiciones religiosas. Una de las cosas que más sorprenden al descubrir el Ho'oponopono es la asombrosa facilidad que tiene de encajar con todas las creencias. Junto a grandes dosis de sentido común, solo nos pide que confiemos en el poder del universo y que nos preparemos para poder expresarlo nosotros mismos. El Ho'oponopono nos llevará sin esfuerzo hacia el perdón, porque genera transformaciones que apaciguan nuestras relaciones. Pasamos a desear lo mejor a nuestros peores enemigos.
Todo esto forma parte del proceso de limpieza de nuestros sentimientos y emociones, pues cuando se llega a desear lo mejor a otros, en especial a quienes fueron enemigos, nuestra vida entera se transforma. Aquí nos encontramos con una elección a veces realmente difícil: vivir con arreglo a nuestro ego, ligado al sistema de creencias en el que nos desenvolvemos, vivir a través del exterior, o bien con arreglo a la propia alma, profundizando en el interior y sin dejarse llevar por la apariencia, por la vida en el reino encantado de Maya. Solemos actuar más en relación a nuestro ego y miedos inconscientes y externos que a nuestra identidad interior. Y a menudo ni siquiera vemos cómo esta elección, porque vivimos en una hermosa jaula dorada que nos hace creer que más allá de esos invisibles barrotes, no existe nada más. Si aceptamos esta realidad como la única posible, estaremos dejando de lado la posibilidad de ser, sentir y vivir, independientemente del sistema que nos envuelve. Esto representa un desafío enorme porque afecta a las ataduras de la dependencia. Una buena parte del Ho'oponopono es encontrar nuestra independencia y nuestro poder creador. Practicando ejercicios de control de la respiración, no solo se consigue respirar de manera más profunda y regular, sino que también nos concentramos en levantar el abdomen al inspirar y llenar de aire, de forma consciente, la parte inferior, media y superior de los pulmones, y al soltar el aire, contraemos el diafragma como si fuera un fuelle, acercándolo a la espina dorsal. De esta manera vaciamos los pulmones por completo. Aprieta la ventana derecha de la nariz con el pulgar derecho y respira por la ventana izquierda contando hasta 8. Luego cierra con el índice la ventana izquierda y contén la respiración contando de nuevo hasta 8. Quitar el pulgar de la ventana derecha y soltar el aire mientras cuentas hasta 8, manteniendo el índice en la ventana izquierda, permitirá que comiences a respirar de nuevo, así, otra vez por la ventana derecha, y hacer el ejercicio al revés. Puedes repetir este ejercicio 5 veces. La tradición del yoga distingue numerosos conductos, los nadis, por los que circula la energía vital. Entre todos ellos, los yogis atribuyen una importancia especial a nuestras 2 fosas nasales, de las cuales Ida es el conducto cuyo origen está en la fosa izquierda, y Pingala, su homónimo derecho. Ida, de características lunares, es refrescante. Pingala, de naturaleza solar, tiene a su cargo la calefacción del organismo. Según la hora del día, es conveniente ejercitarse en la respiración de una u otra fosa. Tan importante parece este ritmo respiratorio que los budistas atribuyen la siguiente máxima a uno de los más grandes maestros vivos: la boca es horizontal, la nariz vertical. Eso es todo el Zen. La palabra angustia está, según los lingüistas, en relación directa con angosto, estrecho. Inversamente, la alegría vital, la expansividad, depende de un diafragma elástico y sobre todo de un corazón valiente, íntegro, y capaz de sacar el mejor partido del aire que absorben los pulmones, lleno de coraje para aceptar lo que se expira, lo que se va, lo que no volverá jamás. En el cristianismo se reconoce la estructura trinitaria del ser humano, y en todo vuestro ser, espíritu, neuma, alma, psique y cuerpo, soma. Una trinidad que está en perfecta consonancia con la triple ley orgánica que regula nuestra fisiología: anabolismo, metabolismo y catabolismo. Que la actividad psíquica o del alma está relacionada con el metabolismo lo saben muy bien los psicólogos. Por ello el alma, respiración y pensamiento dependen uno de otro. Para los chinos, la mejor respiración es la abdominal o embrionaria, mientras que la respiración occidental tiende a un despliegue de la caja torácica. La oriental, de tipo abdominal, hace trabajar el diafragma. Como ocurre
que este órgano, descendiendo en cada inspiración y subiendo en cada expiración, permite obtener un aligeramiento de trabajo torácico, el gasto de energía es menor y la percepción del mundo se hace más profunda. Si se piensa que la inspiración es yin y la expiración yang, se constatará una vez más la cualidad inspiradora del pulmón y expresiva del corazón. Nuestro cuerpo no tendría vida si el alma no lo animara. Un principio hermético reza: uno, el todo, es decir, que lo viviente procede de un mismo origen. El afuera es responsable del adentro, pero a su vez el adentro, el corazón humano, es responsable de la salud del mundo. Recuperar la dimensión respiratoria del alma equivale a combatir lo angosto con lo dilatado, el absurdo con sentido. En la India se practica el pranayama, o arte de saber respirar, desde la más remota antigüedad. El sabio Patanjali sostenía que la respiración es pranayama y tiene por objetivo la modificación de los movimientos inspiratorios y expiratorios normales, para provocar saltos cuánticos cuyos efectos en la conciencia ordinaria se dejen sentir al cabo de un tiempo como verdaderas conquistas luminosas, de manera que nuestro desarrollo espiritual está estrechamente ligado a nuestra respiración. Por ello, educando el ritmo respiratorio se puede liberar la conciencia de sus propios límites. Existe mucha confusión entre los términos alma y espíritu. En tanto que el espíritu es inmortal, el alma es mudable y por lo tanto perecedera. Podríamos establecer el símil del cuerpo como polvo que vuelve a la tierra, el espíritu como aquello que regresa al universo, en un viaje de retorno a casa, y entre ambos el alma. Un monje ortodoxo griego del siglo XIII dijo: en cuanto a ti, según te he dicho, siéntate, reconcentra tu espíritu, introdúcelo en las fosas nasales, pues ese es el camino que toma el hálito para ir al corazón. Impúlsalo luego y fuérzalo a descender a tu corazón junto con el aire que inspiras. Y cuando esté allí verás la dicha que resulta. No tendrás nada que lamentar. Y así como la persona que vuelve a casa después de una larga ausencia es posible experimentar la misma alegría de quien se reencuentra con su familia. De este modo, cuando el espíritu se ha unido al alma, desborda una alegría y deleite inefables. Sabemos datos importantes sobre el universo que nos rodea y cómo nos relacionamos con él. Llegamos a la vida con un equipaje que aumenta y se alimenta sin cesar de los pensamientos y creencias, sin olvidar una gran nube asociada a la memoria colectiva. Y así cada uno de nosotros forja su personalidad con todas estas informaciones que recorren nuestro periplo vital. Y nuestro equipaje se vuelve voluminoso, pero básicamente diferente para cada uno de nosotros, con un solo punto en común. Este equipaje somos nosotros mismos. Y el problema es que nuestra existencia está atada a este equipaje formado a base de creencias familiares y colectivas, de pensamientos ligados a estas creencias, y de toda una programación inconsciente enlazada al linaje familiar. Esto lo hemos escogido de forma inconsciente. Y no es fácil encontrarle sentido a la vida, pues funcionamos para satisfacer un equipaje que no es el nuestro. En este contexto, el ser queda atrapado en el fondo, y aunque pueda mostrar algunos brotes, no puede aparecer y desarrollarse. El ego nos gobierna, tanto a nivel físico como mental, y basa toda su fuerza y existencia en nuestro equipaje. Por eso hoy en día tantas personas se despiertan del estado de piloto automático guiado por el ego, sin comprender el sentido de su vida ni las razones de sus actos. Podemos encontrar abundantes ejemplos de ello, como cuando nos preguntamos por el sentido de un puesto de trabajo que se aleja de nuestros sueños para seguir los deseos familiares. Es una primera barrera en nuestras vidas que evita que nuestro ser pueda elevarse.
Una batalla entre el yo soy lo que hago y el yo soy lo que soy. Nuestra sociedad, el inconsciente colectivo y nuestro ego sostienen la primera de estas afirmaciones, y esta presión externa nos impide soltar, dejar ir, todo lo que hacemos, porque nos aporta reconocimiento para poder llegar a ser nosotros mismos. Cansados de experiencias desafortunadas, nos empezamos a hacer preguntas existenciales. ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? Deseamos que emerja a lo más profundo de nosotros mismos y se nos presenta toda una tarea para liberarnos de la maquinaria que solo satisface al ego. Por lo tanto, de aquí en adelante, habrá que escucharse atentamente en vez de satisfacer todo y a todos en nuestro entorno. ¿Cuál es la diferencia entre la inspiración, que viene de lo más profundo del ser, y las ideas de la mente, el ego, que nos llevan a desear cosas una y otra vez? Las grandes ideas nacen de la inspiración. Liberando las memorias ligadas a nuestro ego y no a nuestra esencia, el Ho'oponopono se convierte en una herramienta que nos permite reconectar con nuestra esencia, con lo que somos en lo más profundo, y poco a poco encontramos un enlace con nuestra voz interior que nos enseña dónde ir y cómo actuar a cualquier nivel. Es un proceso de soltar lastre, cuyos beneficios superan lo imaginable.